esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Es una bendición, es un privilegio el poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie que se llama Preparándonos para la Guerra, la parte número 3. Y les recuerdo que hemos estado hablando acerca de la armadura de Dios y cómo el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 6, pues nos recuerda o hasta nos insta a que estemos usando toda la armadura de Dios y que debemos de estar firmes, que debemos estar preparados y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que nuestra lucha es contra principados, dice la palabra de Dios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces esa es nuestra lucha y es por eso que a mí me hace muy interesante todo esto que estamos viendo. Al final pues vamos a estar teniendo esa sabiduría o conocimiento para poder vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo es que vamos a vestirnos de esa armadura? ¿Qué tenemos que hacer para poder obtener esa armadura el que el Señor ya ha provisto? Entonces, por eso les digo, esto es algo muy importante. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la coraza. Es la siguiente pieza, la coraza de la justicia. Esa armadura de justicia que protege los órganos que son vitales en nuestro cuerpo. Una coraza era una pieza grande, a veces era de cuero, de bronce o de malla de metal que protegía el cuerpo desde el cuello hasta los muslos. Esa era esa coraza o esa armadura, esa malla. Pero dice aquí la palabra de Dios, era una coraza de justicia. Y la justicia significa hacer lo correcto tanto hacia Dios como a las personas. Tenemos que hacer lo correcto siempre. Justicia es la evidencia de que hemos sido hechos justos para con Dios. Eso también es justicia. Cuando nosotros practicamos la justicia de manera permanente hacia el Señor y hacia las personas, no hay un solo lugar débil donde el diablo puede atacar con éxito hacia nuestra vida. Algo que me llama mucho la atención es que esta parte de la armadura cubre los órganos vitales. Y siempre cuando nosotros tenemos una emoción o sufrimos una emoción fuerte, buena o mala, pues luego nosotros sentimos en nuestro interior, en nuestro ser, algo que se mueve dentro de nosotros. Y es por eso que es muy importante estar cubriendo esta parte de nuestro cuerpo. Digo, como todas las partes que vamos a ver más adelante, como lo hemos visto, que tenemos que estar ceñidos con el cinturón de la verdad, como hemos visto que pues recalca la palabra de Dios, que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Algo que debemos de tener en claro, algo que debemos de tomar muy en serio, es el hecho de que esta armadura no es física. Esta armadura no es material, no es tangible, sino más bien la armadura del que habla la palabra de Dios es una armadura espiritual. Y el apóstol Pablo hace una similitud, hace una comparación entre la armadura de un soldado romano y la armadura espiritual que Dios ha provisto para todos sus hijos. Hemos hablado que posiblemente el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta de los Efesios, era la primera vez que estaba preso en Roma y más o menos era en el año 62 después de Cristo. Hay una pregunta: ¿para qué nos ha sido dada esa armadura? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo y su ejército. Para eso se nos está proporcionando
esa armadura. Recordémonos que Dios es omnisciente. Eso solamente Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra, es el único que es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo sabe todo. Omnipresente también, Él está en todas partes, y omnipotente, que no hay nada imposible para Él, que Él lo puede hacer todo. Pero esa omnisciencia de Dios, Él sabe que necesitamos esa armadura. Entonces, lo primero que yo quiero compartirles el día de hoy es hablar acerca de esa coraza. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, verso 14. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era uno de los elementos más grandes de la armadura del soldado, y esta, ya vimos, protegía gran parte de su cuerpo, y en especial esos órganos vitales como los intestinos, el páncreas, los pulmones, el corazón, entre otros órganos. Ningún soldado en Roma podía salir a la guerra si no se vestía de toda su armadura, ya que un soldado sin armadura y sin coraza era totalmente vulnerable al ataque del enemigo. En el ámbito espiritual sucede lo mismo, mis amados hermanos. Un cristiano sin armadura es totalmente vulnerable a los ataques de Satanás, aquel que siempre está maquinando en contra de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que Él anda como un león rugiente tratando a quien devorar. Y me acuerdo mucho cuando el Señor Dios Todopoderoso en Job, en el capítulo 1, le pregunta al enemigo o a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo: vengo de rodear al mundo. Y Dios le dijo: ya vistes a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, justo. Y pues conocemos la historia, cómo trató de dañarlo, trató de atacarlo. Y aunque todo eso sabemos que Dios lo usó para bien, porque Dios lo prosperó en gran manera en todas las áreas de su vida. Y bueno, esto es algo muy importante, porque debemos de saber que estamos en una lucha constante. La coraza de justicia, como ya les dije, la coraza debe de vestir el cristiano, pero esta coraza no es física, sino que es espiritual. Y el apóstol Pablo la llama la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? Se estarán preguntando. Vamos a ver 3 clases de coraza de justicia. Y entre esas 3 hay una que no debemos de vestirla. O vamos a ver 3 clases de coraza que la mente del hombre puede entender por coraza de justicia. La coraza de justicia número 1, como está escrito en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 4, uno de los objetivos de Satanás es cegar el entendimiento de las personas, la mente de los hombres, para que ellos endurezcan su corazón y no crean en Cristo y no crean en el Evangelio. Y una vez que les ha sido presentado, ¿qué logra esto? Satanás, ¿qué logra con todo esto? Si el hombre rechaza a Cristo, entonces ese hombre no puede ser salvo. Dice la palabra de Dios que el que no cree en Cristo ya ha sido juzgado. Pero es justo en este punto donde el enemigo, donde Satanás usa estas artimañas, haciendo creer a las personas que pueden ser salvos sin Cristo, que pueden llegar al cielo sin Cristo, sin Dios, a causa de sus propias justicias, a causa de sus propias obras o por sus propios méritos. Eso es lo que el diablo trata de hacer creerle a los hombres, su propia justicia de ellos. El Señor Jesús nos enseñó que por medio de la siguiente parábola, algo muy importante que debemos de saber. En Lucas capítulo 18, versículo 9, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo
y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni a uno como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos enseña 2 tipos de personas. El primer personaje, un fariseo. Los fariseos eran personas religiosas, conocedores e intérpretes de la ley de Moisés. Jesús no criticaba a los fariseos por su doctrina, sino que ellos no practicaban lo que enseñaban, y por eso el Señor Jesucristo les llamaba hipócritas. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros: miren, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Imagínense cómo es que ellos estarían viviendo una vida así. En esta parábola, el fariseo puesto de pie, muy probablemente con sus manos levantadas, alzó su voz en lo alto, y esto era una práctica común entre ellos. Oraban al Señor, pero note que sus oraciones no hay confesión de pecados, ni le pide a Dios que le perdone lo malo que ha hecho. Lo que como este publicano, en su oración hay un orgullo. Este fariseo, en su oración hay un orgullo por las buenas palabras que hace. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo, todo lo que gano. Este es el primer protagonista. Y el segundo protagonista, el segundo personaje de esta historia es un publicano. De esta parábola es un publicano. Estos eran cobradores de impuestos. Una vez hablamos de Mateo, de Leví, cómo era publicano de impuestos, cómo eran rechazados por todo el pueblo. En su mayoría gozaban de una fama muy mala porque cobraban más de lo debido para beneficiarse a ellos mismos, y los judíos, y en especial los fariseos, consideraban a los publicanos personas pecadoras que no eran dignos de amor y de la misericordia de Dios. Sino un judío quería insultar, si quería insultar a una persona, le decía gentil o le decía publicano. Según la parábola, uno de los publicanos estaba en el templo, pero a diferencia del fariseo, que hacía gala de una buena persona que era, y que de las buenas obras que hacía, el cobrador de impuestos oraba: oh Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Es decir, este publicano no era hombre para nada de religioso, sino que se humillaba ante la santidad de Dios. Y el gran error del fariseo, el fariseo creía que era justo por ser buena persona o por las buenas obras que hacía. Pensar así es un gran error. La Biblia dice en Isaías capítulo 64, en el verso 6, que nuestras buenas obras son como trapos sucios ante la presencia de Dios santo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice esto, Isaías 64, verso 6, porque vuestras buenas obras son como trapos sucios de inmundicia. Esta expresión es mucho más fuerte. Al decir es que vuestras buenas obras, nuestras justas, son como trapos sucios de inmundicia, una toalla sucia. El gran error de muchas personas, al igual que el fariseo, muchas personas piensan que pueden ser salvas por lo bueno que son, por los justos que son, por los misericordiosos que son, por sus buenas obras. Es muy común escuchar personas como: yo soy una buena persona
no le hago mal a nadie, no he robado, no he matado, no soy como aquel drogadicto, no soy como aquel ladrón, no soy como aquella persona que es homosexual, pienso que iré al cielo. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que esas personas piensen. Eso es lo que el enemigo quiere, que todos nosotros pensemos esto, que pueden ser salvos por su propia justicia, por su propio mérito, por sus propias buenas obras o por buenas personas que ustedes piensen que pueden ser. Pero pensar de esta manera es vestirse de una coraza de justicia equivocada. Esta no es la coraza de justicia con la cual nosotros como hijos de Dios debemos de vestirnos y de la cual hace referencia Efesios capítulo 6 versículo 14. Esa no es la coraza de justicia. La coraza de justicia que debemos de vestir los hijos de Dios es la coraza de justicia de Cristo. Y vamos a hablar de esta segunda coraza de justicia, la de Cristo, a la cual haremos referencia como la coraza de justicia de Cristo. Valga la redundancia, debemos de guardarlo bien en nuestro corazón, porque no son nuestras obras, no es nuestra justicia, sino es la justicia de Cristo. Ya dijimos que la justicia propia no puede salvar a una persona, ya que nuestras buenas obras no pueden salvar a nadie. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Y la respuesta es por medio de la justicia de Cristo. Es decir, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Esta es la coraza con la cual nosotros debemos de vestirnos. Lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 8, dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Estas son las palabras del apóstol Pablo a los filipenses, inspirado por el Espíritu Santo. No es nuestra justicia, sino es la justicia que Dios nos ha dado por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo, él es claro en decir que la justicia propia no le salvará, no le va a servir de nada, sino que la justicia de Cristo en su vida. Esta era la coraza con la cual estaba vestido el apóstol Pablo, y es la coraza que Dios quiere que nosotros nos vistamos todos los días. ¿En qué momento una persona se viste con esta coraza? Porque acuérdense que hace algunas semanas yo les dije que yo escuché a algunas personas decir: mira, tú te la tienes que poner literalmente, tienes que hacer ademanes como si te pusieras el casco y la coraza, pero no es de esa forma. Y estamos hablando de una armadura espiritual, estamos hablando cómo debemos de vestirnos esta coraza. En el mismo instante en que la persona se arrepiente de sus pecados y hace de Jesucristo su Señor y su Salvador, esta promesa es vestida, esta persona es vestida de la coraza de justicia, no propia, sino la coraza de Cristo. Otra vez, en el mismo instante en que se arrepiente de sus pecados y hace de Cristo su Señor y su Salvador, esta persona es vestida de una coraza de justicia, no propia, sino de Cristo. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿cuál es el beneficio de vestir la coraza de justicia de Cristo? ¿Cuál es? ¿En qué nos beneficiamos todos nosotros? Yo les voy a contestar esta pregunta. En el marco de la guerra, nosotros podemos decir que el gran beneficio de estar vestidos de la coraza es que ni Satanás ni su ejército podrá hacernos daño alguno. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 18,
La Biblia dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si nosotros estamos vestidos de la coraza de justicia de Cristo, no nos puede tocar el enemigo. Así como la coraza del soldado romano cubre, protege órganos que son muy importantes, son vitales en la vida de las personas, la coraza de justicia de Cristo nos cubre y nos guarda de todo ataque de nuestro enemigo espiritual, que es Satanás y que son sus demonios. Tengan la seguridad, mis amados, la coraza de la justicia del Señor Jesucristo es inquebrantable. No hay nada que pueda con esa coraza de justicia. Vivir bajo la sombra de la cruz de Cristo es la más grande seguridad que una persona puede tener en esta tierra. Estar bajo el abrigo del Altísimo, estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Omnipotente, es el lugar más seguro. Puede ser que Satanás y puede ser que sus demonios o estas 4 tipos de demonios del que habla la palabra de Dios, Efesios 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puede ser que todos estos tipos de demonios hagan una guerra en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de nuestras finanzas, de nuestra salud, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestro matrimonio, con la única finalidad de que las personas blasfemen el nombre de Dios y abandonen la carrera de la fe, pero tengan la absoluta convicción de que si usted viste la coraza de justicia de Cristo, como está escrito, el maligno no le puede tocar. No le tocará, no le tocará y no le tocará. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tan importante es vestir la coraza de justicia de Cristo? Punto número 3 y último, la coraza de justicia de una vida en santidad. Sí, lo escuchaste bien. La coraza de justicia de una vida en santidad. La última es la coraza número 3, la última, la coraza de justicia de una vida en santidad. ¿Qué quiere decir una vida en santidad? Esto no es una vida que no practica el pecado, que no peca, porque no existe ninguna persona que no peque. Una vida que cada día quiere ser como Cristo. Eso quiere decir una vida en santidad. Y quiere llegar a la estatura del varón perfecto. Una vida en santidad vive para agradar a Dios y se esfuerza para no transgredir su ley. Aunque muchas veces falla, aunque muchas veces fallamos, pero es precisamente en ese momento donde se siente un dolor profundo por lo que hemos hecho y tiene un cambio de mentalidad y enseguida un cambio de actitud, y esto nos llama al arrepentimiento, como ese publicano, como esa persona que estaba contrito y humillado. Dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo despreciará jamás. Hoy en día existen intereses enfermizos por luchar contra Satanás y sus demonios, por reprender, por atar, por encadenar a todos estos poderes espirituales del mal. Ciertos grupos creen que si un cristiano no ha tenido una experiencia con demonios, entonces no son verdaderos cristianos. Pero aquí hay algo que les quiero decir.
¿Sabían ustedes que el echar fuera demonios no es una garantía que una persona sea un verdadero creyente? ¿Sabía usted eso? Puede ser que un exorcista sorprenda a muchos por sus poderes, pero a Dios no le sorprende eso. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En ese día del juicio habrá muchos que van a argumentar haber permanecido. Muchos argumentarán haber pertenecido a un grupo de liberación, a un grupo de guerra espiritual y haber echado fuera un sinnúmero de demonios. Pero lamentablemente ellos escucharán la voz de su Señor decir, nunca os conocí. Debemos de meditar en esto. La Biblia no dice, el que no echa fuera demonio no puede ver a Dios. Más bien afirma en Hebreos capítulo 12, verso 14, sin santidad nadie puede ver a Dios. Mi amado hermano, no es necesario que usted preste un interés enfermizo en la angelología o en la demoniología, el estudio de demonios, ni en pretender permanecer en un seminario de guerra espiritual donde le van a enseñar sobre la persona de Satanás, los nombres de los demonios, cómo atarlos, cómo echarlos a lugares secos, lugares desiertos y sin reposo, y en un sinnúmero de rituales innecesarios. En lugar de eso, ustedes se deben de preocupar. Nosotros nos debemos de preocupar por conocer de Cristo y de su evangelio. Tenemos que proceder en conocer a Dios y de vivir una vida en santidad. Esa debe de ser nuestra meta. Nuestra meta debe de estar puesta en el consumador de la fe, que es Jesucristo. Esta es la coraza de la justicia de la cual el apóstol Pablo habla, vestidos de la coraza de justicia. Una vida en santidad es la coraza más poderosa que cualquier cristiano puede tener. Créanmelo, si ustedes deciden vivir una vida en santidad, no habrá demonio del infierno que pueda hacerle frente. Para concluir, todo cristiano vive una peligrosa guerra espiritual en cada momento de su vida, en cada minuto de su vida. Cada cristiano está viviendo una guerra y nosotros debemos de saber que nuestro enemigo no descansa. Si usted es un creyente, téngalo por seguro que la serpiente antigua, que Satanás, buscará un momento apropiado para clavarle su veneno mortal y que usted muera espiritualmente. Si usted no es un creyente, él le dirá que usted es suficientemente bueno y que no necesita de Cristo para ir al cielo. Mi amado hermano y amigo, recuerde que Satanás es un mentiroso y es un homicida. Y lo único que quiere es verlos muertos a todos espiritualmente. Y que al igual que él, su final es un destino en el infierno, es en el lago de fuego. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia de Cristo y tenemos que comenzar a vivir en una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, esta palabra santidad es una palabra que quiere decir apartado.
Debemos de estar apartados. Dios nos apartó con un propósito. La Biblia en Efesios dice la palabra de Dios en el capítulo 2 que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe, y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Así es que si ustedes son cristianos, vístanse de la coraza de Cristo y de la coraza de santidad. Y si tú todavía no eres cristiano, si tú piensas que es por obras y que por tus buenas obras tú puedes llegar a Cristo, déjame decirte que estás en un error. Pero hoy el Señor Jesucristo te da una oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza, que tú puedas acercarte a Él. La Biblia dice: el que viene a mí, Jesucristo dijo, yo no le echo fuera. La Biblia dice que el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero los que le reconocieron, Dios les dio el poder, les dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es por voluntad de varón o de carne o sangre, sino es por la voluntad de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte. Pero la dávida de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia habla de un libro de la vida. Y es muy importante que tu nombre, el mío, esté escrito en ese libro de la vida. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo único que tienes que hacer. Así es que, ¿por qué no haces esta oración juntamente conmigo? Dile al Señor Jesucristo: perdóname por todos los pecados que he cometido, así como yo perdono a todos los que me ofenden. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón para que tú entres a Él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesucristo, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como yo perdono todos los que me ofenden, Señor Jesús, puertas son que tú entres a Él y